Mi nombre es Jody Luis y tengo 34 años. En mi segundo día en casa sin trabajar por una hernia de disco. Del tipo que hace que levantar un galón de leche se sienta como levantar un coche. Mi madre y mi hermana dejaron a 3 niños en mi porche y se fueron. El mensaje de texto de mamá decía: tenemos una emergencia fuera de la ciudad. Cuídalos. Escribí: no puedo. Estoy lesionada. Ella respondió: ahórrate las excusas. La familia ayuda. Lo que no sabían era que ya había cogido mi teléfono para llamar a la única persona de la que llevaban 2 meses escondiendo a esos niños. 3 días después, cuando finalmente volvieron a casa, todo el pueblo ya sabía exactamente dónde habían estado en realidad. Esta es la historia del fin de semana en que dejé de ser el par de manos de repuesto de mi familia. Para entender ese fin de semana, tienes que entender la casa en la que estaba sentada. La casa en Cypress Lane fue de mi abuela antes de ser mía. Opal Louise crió a 3 hijos en ella y despidió a su esposo desde ella, y cuando enfermó, fui yo quien se mudó para cuidarla. No porque alguien me lo pidiera, sino porque a eso me dedico. Soy asistente de enfermería certificada. He pasado 11 años levantando a los padres de otras personas de las camas, girándolos para que no les salgan escaras, sosteniendo una mano a las 2:00 de la mañana cuando nadie de su familia se molestaba en venir. Hice lo mismo por Opal, excepto que con ella no era trabajo. Con ella, era amor. Fue la única persona en mi vida que alguna vez me miró y preguntó: ¿estás bien, cariño? Y realmente esperó la respuesta. Cuando falleció hace 2 años, me dejó la casa. Mi madre lo llamó favoritismo. Yo lo llamé la única herencia que necesité, que fue que alguien me eligiera una vez. Todavía no me había encargado de su lápida. Ten eso en cuenta porque es importante. Allá en el Winslow Memorial. El lugar de descanso de mi abuela todavía tenía un pequeño marcador de hojalata clavado en el césped. Del tipo temporal que te da la funeraria. Su nombre impreso en una tarjeta detrás de un plástico opaco. Pasaba por allí una vez a la semana y me decía a mí misma que lo arreglaría pronto. Había una habitación en esa casa que nunca usaba. Mi madre la había estado usando como su archivador durante años, dejando cajas de las que no quería ocuparse, añadiendo al montón cuando le convenía. Había traído otra hacía solo unos meses. Usaba mi habitación de invitados de la misma manera que me usaba a mí. Y yo aún no me había dado cuenta del patrón. ¿Recuerdas esas cajas? Crecí como lo que mi familia llamaba la fuerte. Mi hermana pequeña Shelby era la sensible. Ese acuerdo se decidió antes de que yo tuviera edad para discutirlo. Shelby tiene 30 años ahora, 4 años menos que yo, y desde que tengo memoria, la regla era la misma. Ella sentía las cosas. Yo manejaba las cosas. Hay una fotografía en alguna parte de mí a los 8 años sosteniéndola el día que llegó a casa del hospital. Apenas soy más grande que ella. A mi madre le gusta esa foto. Solía decir que mostraba la buena hermana mayor que era. Mirando hacia atrás, creo que mostraba el día en que conseguí mi trabajo. Podría sentarme aquí y decirte que siempre lo vi con claridad. No lo hice. Durante 34 años, confundí ser útil con ser amada. Y nadie corrige un error que le está funcionando tan bien. La espalda me falló un martes. En el Cedar Ridge Care Center, donde trabajo, teníamos un residente llamado Sr. Ledbetter. De 89 años y terco como un poste de cerca. Empezó a caerse en el pasillo, todo su peso inclinándose hacia un lado. E hice lo que te entrenan para no hacer nunca sola. Lo atrapé. No dejas que un hombre de 89 años golpee el azulejo si puedes evitarlo. Él no se cayó. Lo hice yo. De una manera diferente. Algo en mi espalda baja cedió. Y esa noche volví a casa caminando como una mujer 30 años mayor. El nombre del médico era Callahan. Puso la exploración en la pantalla y señaló 2 vértebras cerca de la base de mi columna. Hernia de disco, L4 y L5.
No levantes más de 10 libras, dijo. Sin agacharse. Sin torcerse. Descansa esa espalda o te enfrentarás a una cirugía para la primavera. 10 libras. Un galón de leche son 8. Lo anoté como si fuera un número que necesitaría. Me dio la baja laboral. Pegué la nota en mi refrigerador y pasé los siguientes 2 días en el sofá con una bolsa de guisantes congelados presionada contra mi columna. Aprendiendo a levantarme sin llorar. En la mañana del tercer día, mi teléfono se iluminó en el cojín a mi lado. Una palabra en la pantalla. Mamá. Tenemos una emergencia fuera de la ciudad. Le respondí con lo único que era cierto. No puedo. Estoy lesionada. Aparecieron 3 puntos. Luego nada. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono. Y afuera, antes de que ella me hubiera respondido, oí un coche entrar en mi camino de grava. Me levanté de la manera en que el doctor Callahan me dijo que no lo hiciera. Apoyándome en el brazo del sofá. Y para cuando llegué a la ventana delantera, el todoterreno de mi madre ya estaba retrocediendo. 3 pequeñas figuras estaban en mi porche. Harper, mi sobrina mayor, de 8 años, sosteniendo una maleta con ruedas casi tan alta como ella. Cooper, de 6, con su mochila en ambos hombros. Y Piper, la bebé, de 3 años, sentada en el escalón superior porque nadie le había dicho a dónde ir. La ventana del pasajero bajó hasta la mitad. Mi hermana Shelby se inclinó hacia ella. Son buenos niños. No darán ningún problema, gritó. Y la ventana ya estaba subiendo de nuevo. Mamá te lo explicará. Te quiero. Luego el todoterreno se fue. Un asiento elevador para niños estaba volcado en mi césped delantero donde lo habían dejado. Esa fue la despedida. Para cuando abrí la puerta, las luces traseras estaban al final del camino. Fue entonces cuando llegó el siguiente mensaje de texto de mi madre. Ahórrate las excusas. La familia ayuda. Lo miré durante mucho tiempo. Le respondí que no podía levantar nada, que el médico había dicho 10 libras. Que solo Piper pesaba 3 veces eso. Los puntos aparecieron mientras lo leía. Luego desaparecieron. La llamé. Directamente al buzón de voz. Un solo tono. La forma rápida que solo ocurre cuando una persona presiona el botón para enviarte lejos. Así que ahí estaba yo. Una hernia de disco. Una nota firmada en la nevera y 3 niños a los que no podía cuidar físicamente de pie en mi sala de estar mirándome. Harper dejó su maleta y miró a su alrededor como si estuviera registrándose en un hotel. ¿De verdad nos vamos a quedar 3 días enteros?, preguntó. 3 días. Nadie había dicho 3 días. El texto de mi madre había dicho, cuídalos. De la misma manera que dirías, vigila mi bebida mientras voy al baño. Me arrodillé, lentamente, una rodilla a la vez, para ponerme a su nivel. La abuela dijo 3 días, ¿cariño? Harper asintió. Cooper ya estaba abriendo los armarios de mi cocina en busca de bocadillos. Y Piper se acercó y levantó ambos brazos hacia mí. La señal universal. Cógeme. No podía. Quiero que te quedes con eso. Porque he pensado en ello más que en cualquier otra cosa esa semana. Una bebé levantó sus brazos hacia mí y tuve que mirarla y decirle, no puedo cogerte ahora mismo. ¿Karine? Lo siento mucho. No lo entendió. ¿Por qué lo haría? Simplemente mantuvo los brazos en alto. Esperando hasta que lentamente bajaron y algo en su pequeña cara se cerró. Me bajé el resto del camino hasta el suelo para al menos poder estar a su nivel y le puse la mano en la espalda y eso fue todo lo que pude darle. Cooper encontró un paquete de galletas saladas y se dio la vuelta con la boca llena. ¿Ya está la abuela en la playa?, preguntó. La playa. Recuerdo exactamente cómo esa palabra quedó en el aire porque no había playa en el texto de mi madre. Había una emergencia fuera de la ciudad. Esa primera noche me enseñó exactamente lo imposibles que serían las 3 siguientes.
La cena fue cereal porque no podía estar de pie junto a la estufa el tiempo suficiente para hacer otra cosa. Cuando Piper necesitaba lavarse las manos, no podía levantarla hasta el fregadero. Así que arrastré un taburete de plástico con el pie y la sostuve firmemente por el hombro mientras subía. Cuando Cooper derramó un vaso lleno de jugo, no pude agacharme para limpiarlo. Me deslicé por la pared una vértebra a la vez y lo limpié con un paño de cocina mientras el dolor se envolvía alrededor de mi cadera y apretaba. Una niña de 3 años pesa alrededor de 30 libras. Mi límite era 10. Esa matemática no deja espacio para una emergencia. Los puse en pijama narrando en lugar de hacerlo. Harper ayudó a Piper. Cooper se ayudó principalmente a sí mismo. Y cuando desempaqué la pequeña bolsa de Piper para encontrar su cepillo de dientes, encontré algo más doblado encima, un traje de baño, un pequeño traje de baño rosa con un volante. Y debajo, un bote de viaje de protector solar para niños. Sostuve el protector solar en mi mano y pensé, no empacas protector solar para una emergencia. En la mesa, los niños me contaron el resto sin saber que me estaban contando nada. La abuela dijo que vamos a nadar, anunció Cooper. Pero no nosotros. Solo la abuela y mami. Nosotros nos quedamos en tu casa. Explicó Harper con la voz paciente de una niña de 8 años que ha sido informada. Y esta vez no vamos a casa de papá. Eso me detuvo. ¿Por qué no a casa de papá?, pregunté, con cuidado, manteniendo mi voz tranquila. Harper me miró como si estuviera decidiendo si estaba permitido. Luego se inclinó un poco. Mami dijo que no le dijéramos a papá a dónde vamos. Asentí como si fuera algo normal que decir. Por dentro, algo frío se revolvió. Porque esto es lo que sabía. Mi hermana y el padre de los niños, Cody, se habían separado el año anterior. No fue amistoso, pero se había estabilizado en algo. Cody tenía a los niños algunos fines de semana. Y luego, hace unos 2 meses, eso se había detenido silenciosamente. Cada vez que se suponía que Cody los vería, Shelby tenía una razón. Los niños estaban enfermos. Los niños tenían una fiesta. Los niños estaban ocupados. La había oído decirlo y no había pensado mucho en ello. Porque pensar mucho en mi familia era un hábito del que me había desentrenado. Ahora había un traje de baño en mi mesa y una niña de 8 años diciéndome que no le dijera a su padre ¿dónde estaba? Logré que los 3 se durmieran finalmente. Harper y Cooper en la cama de invitados después de que movimos algunas de las cajas de mi madre para hacer espacio. Piper en el sofá bajo una colcha, porque quería estar cerca de un adulto. Y de todos modos no podía llevarla a una cama. Luego me senté en la oscuridad en la sala de estar de mi abuela con un dolor terrible en la espalda. Y 3 niños respirando suavemente a mi alrededor. Y me permití pensar el pensamiento hasta el final. Repasé toda mi vida con esta familia. Cada día festivo que organicé mientras Shelby aparecía con las manos vacías. Cada vez que mi madre necesitaba que la llevaran a un médico y me llamaba a mí en lugar de a su hija favorita porque yo era la confiable. Cada dólar que había aportado para cosas que se suponía que debían ser compartidas. Y no pude encontrar en 34 años una sola vez que alguno de ellos hubiera preguntado si era yo quien necesitaba ayuda. Ni una sola vez. No cuando Opal falleció y planeé todo el funeral sola. No ese martes cuando me desgarré la espalda atrapando a un extraño para que no golpeara el suelo. No llamaron para ver cómo estaba mi espalda. Llamaron para dejar a sus hijos. Cogí mi teléfono. Me desplacé hasta un nombre que me habían dicho más de una vez que no llamamos. Un nombre que mi hermana escupía como una maldición. Cody. Mi pulgar se cernió sobre él. Si tu familia solo te busca cuando necesita algo y nunca cuando eres tú quien está sufriendo, entonces ya sabes exactamente cómo se sintió esa noche. Quédate conmigo. Cambia. Quiero ser clara sobre por qué hice lo que hice. Porque mi madre más tarde intentaría hacerlo sonar como una traición.
No podía cuidar de esos niños de manera segura. Eso es un hecho, no una opinión. No podría haber levantado a la niña de 3 años si se hubiera caído en la bañera. Si hubiera corrido a la calle. Si hubiera ocurrido alguna de las 100 cosas que suceden con los niños pequeños. No podría haber llegado a ella de la manera en que una persona sana podría. Y el hombre que podía era su padre. Que tenía todo el derecho a sus propios hijos y se le había impedido verlos durante 2 meses. No había nada que debatir. Presioné el nombre. El reloj de la cocina marcaba las 11:04. La luz de mi porche era la única encendida en la cuadra. Respondió al primer timbrazo, lo que me dijo que había estado despierto. Y su voz llegó cuidadosa y baja. ¿Jody? No habíamos hablado en mucho tiempo. Le dije dónde estaban sus hijos. Le dije que estaban en mi sofá. Que no podía levantarlos. Y que aparentemente había una emergencia fuera de la ciudad. Hubo un silencio de su parte. Luego lo oí sentarse. Una silla raspando el suelo. No hay ninguna emergencia, Jody. Dijo. Su voz tenía algo crudo en ella. No hay ninguna emergencia. Simplemente no quería que yo los tuviera. Salió de él entonces. Silencioso y cansado. De la manera en que las cosas salen de una persona que las ha estado guardando demasiado tiempo. Había estado tratando de ver a sus hijos durante 2 meses. Cada fin de semana acordado, Shelby lo había cancelado. Tenía los mensajes, dijo. Había comenzado a guardarlos porque había empezado a sentir que podría necesitar demostrar algún día. Que lo había intentado. Los niños están enfermos. Los niños tienen planes. Ahora no es un buen momento. Una y otra vez en sus palabras. Con fechas adjuntas. No estaba enojado cuando me lo contó. Esa fue la parte que me afectó. Simplemente sonaba como un hombre que se había quedado sin formas de sorprenderse. Luego me hizo la pregunta que no pude responder. ¿A dónde dijeron que iban? La emergencia. Y abrí la boca. Y me di cuenta de que no tenía ni idea. Mi madre había dicho fuera de la ciudad. Mi hermana no había dicho nada en absoluto. Un niño de 6 años había dicho la playa. Y una niña de 8 años me había dicho que no le dijera a este hombre exacto a dónde habían ido. Tenía 3 niños en mi casa. Y no sabía en qué estado se encontraba su madre. No lo sé. Dije. Sinceramente, no lo sé. De acuerdo, dijo Cody. Iré a buscarlos por la mañana si te parece bien. Era más que bien. Fue la primera vez en toda esa noche interminable que alguien me había preguntado si algo me parecía. Bien. Vino a las 9 de la mañana siguiente. He reproducido el momento en que los niños lo vieron más veces de las que puedo contar. Cooper escuchó la puerta del camión y miró por la ventana y simplemente gritó, «Papá». Y los 3 fueron a la puerta principal a la vez. Harper llegó primero y la abrió antes de que pudiera decirle que fuera más despacio. Cody subió por el camino y Piper, mi pequeña Piper, corrió hacia él con ambos brazos levantados en el aire. El mismo gesto exacto que me había hecho la noche anterior. El que no pude responder. Él la atrapó. La subió a su cadera como si no pesara nada. Como si fuera la cosa más fácil del mundo. Y ella se envolvió alrededor de su cuello. Por una vez, alguien estaba allí para atraparla. Me quedé en la puerta con una mano presionada contra el marco y la otra contra mi espalda baja. Y observé a un hombre hacer la simple cosa física que yo no había podido hacer. Y sentí 2 cosas al mismo tiempo. Alivio de que estuvieran a salvo. Y un dolor para él que aún no tenía nombre. Los subió a su camión, abrochando los asientos de coche que claramente conocía de memoria. Y mientras se inclinaba para hacer clic en el arnés de Piper, Harper dijo, desde el asiento trasero. De hecho, la abuela dijo que ya estaríamos en la casa de la playa. Cody se quedó quieto por un segundo. Luego terminó de abrocharlo y me miró por encima del techo del camión.
Ninguno de los dos dijo nada. No era necesario. La casa de la playa. Después de que su camión se fue, hice algo que debería haber hecho la noche anterior. Le envié un mensaje de texto a mi madre con una pregunta simple. Los niños están con Cody. ¿Dónde estás? La pequeña palabra apareció debajo casi de inmediato. Leído 9:12 de la mañana. Luego nada. No llegó ninguna respuesta. Ni esa mañana, ni esa tarde, ni durante 3 días. Lo había leído de pie donde quiera que estuviera, y decidió que no merecía una respuesta. Mi madre, que esperaba que yo lo dejara todo por una emergencia que no podía nombrar. No pudo dedicarme una sola frase sobre dónde estaba esa emergencia. Casa de la playa, había dicho Harper, pero las propias palabras de mi madre, por escrito, decían emergencia fuera de la ciudad. Ambas cosas no podían ser ciertas. Me senté en la mesa de mi cocina con mi teléfono, e hice lo que había pasado toda mi vida evitando. Fui a buscar. Me desplacé hacia atrás en mis mensajes con Shelby. Semanas de ellos, meses de ellos, y hace unos 4 meses. Encontré un hilo que sinceramente había olvidado a medias. De la primavera. Un texto grupal, las 3, yo, Shelby y mamá. Mi hermana lo había iniciado. Viaje a la playa en junio, decía. Tú, yo, mamá. Cody tiene a los niños ese fin de semana de todos modos. Leí esa línea 4 veces. Tú, yo, mamá. Yo había estado en él. En la primavera, cuando era una idea divertida, yo era uno de los 3 nombres. Hubo todo un alegre intercambio después. Alguien había enlazado un lugar en Destin. Alguien había dicho que deberíamos comer marisco. Lo recordaba, vagamente, estar feliz por ello. De la manera en que estás feliz por algo lo suficientemente lejano como para que nada lo haya. Arruinado todavía. Y luego, desplazándome hacia abajo, vi cómo cambiaba el hilo. Unas semanas después de que comenzara, mi hermana había escrito, en realidad. Podríamos cancelar. El dinero está ajustado. Y yo había respondido algo fácil y comprensivo. No te preocupes. En otra ocasión. Y el hilo se había quedado en silencio. Había asumido que se había acabado. Lo había archivado bajo viajes que no suceden y nunca más volví a pensar en ello. Pero no se había cancelado. Estaba sentada en una casa con las galletas sobrantes de un turno de cuidado de niños de 3 días. Para demostrarlo. El viaje había sucedido. Mi madre y mi hermana estaban en ese preciso momento en algún lugar de la costa del Golfo y yo. Estaba aquí. No cancelaron el viaje. Me cancelaron a mí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa porque necesitaba no mirarlo. Y por supuesto, ese fue el momento en que vibró contra la madera. Alguna notificación del grupo del pueblo iluminando el espacio. Todo termina en línea en un lugar como Winslow. Lo volví a girar, vi que no era nada, y lo dejé a un lado. Porque había algo que necesitaba encontrar primero. Y tenía la sensación de que estaría en mi correo electrónico. Donde la verdad aburrida de una cosa suele esconderse. Meses antes, cuando el viaje a la playa todavía era un plan feliz, Shelby me había reenviado algo. Una confirmación, había dicho. Para que todas pudiéramos guardar las fechas. Lo había mirado de reojo en ese entonces y lo había archivado y seguido con mi vida. Busqué en mi bandeja de entrada ahora. Emerald Sands Resort, Destin, Florida. Y ahí estaba. De la primavera. Sentado en mi archivo todo el tiempo. Lo abrí y lo leí lentamente. Una reserva de 3 noches. Fechas de entrada y salida que coincidían exactamente con los 3 días que acababa de pasar dándole cereal a los hijos de otra persona. Y bajo los detalles, tan claro como cualquier cosa, el número de huéspedes. Grupo de 3. 3 huéspedes. Mi nombre era uno de ellos. Shelby me había reenviado la reserva porque en la primavera yo iba a ir. Me quedé con eso.
Si la reserva se había hecho para 3 y mi madre y mi hermana se habían ido a usarla. Entonces en algún momento entre la primavera y la semana pasada, ese grupo de 3 se había convertido en un grupo de 2. Alguien había sido eliminado del viaje y yo ya sabía por los niños quienes seguían en él. Solo la abuela y mami en la habitación grande, me había dicho Harper, describiendo la casa de la playa que nunca llegó a ver. 2. Abuela y mami, no 3. No yo. No necesitaba llamar al resort. No necesitaba que nadie confirmara nada. La matemática lo hizo por mí. El viaje estaba reservado para 3. 2 personas fueron. Y la tercera persona, la que había sido restada silenciosamente, estaba sentada en la mesa de la cocina de su abuela con una espalda destrozada, cuidando la razón por la que había espacio en el coche. Le di la vuelta a la nota del médico en la nevera. Cogí un bolígrafo y lo escribí para poder mirarlo. 3, una flecha, 2. Porque necesitaba ver la forma de lo que habían hecho. Y aquí es donde dejó de ser un accidente en mi mente. Hay una diferencia y quiero ser cuidadosa al respecto. Quedarse fuera de un viaje porque el dinero se ajustó, eso duele. Pero sucede. Eso es lo que había creído durante meses. Esa es la historia que me habían dado y que había aceptado cortésmente. No te preocupes. En otra ocasión. Pero esto no era eso. No habían abandonado el viaje. Me habían abandonado a mí. Me dijeron que estaba cancelado. Y luego, cuando me lesioné, miraron a la mujer herida que no podía decir que no y le encontraron un uso. Necesitaban a alguien que cuidara a los niños para que ellas 2 pudieran irse. Y sabían, absolutamente sabían, que yo era la única persona en esa familia que abriría la puerta y acogería a los niños. Incluso desde un sofá. Incluso con una nota en la nevera que decía que no podía. No me quedé fuera de unas vacaciones. Fui reasignada a un trabajo. Levanté la vista de la nota y mis ojos se dirigieron, como lo habían hecho 100 veces, a la puerta de la habitación de invitados, a las cajas de mi madre. Porque algo pequeño estaba aflorando. Algo sobre el dinero que todos habíamos puesto unos meses atrás por una razón completamente diferente. Antes de abrir esas cajas, conduje para ver a mi abuela. No sé exactamente por qué. Mi espalda no quería que condujera, pero necesitaba estar en un lugar que no fuera esa cocina. El Winslow Memorial es un pequeño cementerio en las afueras del pueblo. Robles y lápidas antiguas. Y Opal está en la sección más nueva, cerca de la valla. Su lugar de descanso todavía tenía el marcador de hojalata. Hacía 2 años que se había ido y su nombre todavía estaba detrás de un plástico opaco. La tarjeta ahora descolorida. El borde de metal curvándose fuera de la hierba que había comenzado a crecer sobre él. Aquí está la cosa. Hace unos 4 meses, mi madre había organizado una colecta. Un fondo familiar lo había llamado para finalmente comprarle a la abuela una lápida de granito adecuada. Todos habíamos contribuido. Yo había enviado $1,200, que para una asistente de enfermería no es una cifra pequeña. Shelby había puesto algo. Mi madre se iba a encargar del pedido. Me quedé allí mirando la tarjeta de hojalata y pensé, ¿dónde está su lápida? Conduje a casa más rápido de lo que a mi espalda le gustaba. Fui directamente a la habitación de invitados, a la caja más reciente. La que mi madre había traído cuando todos estábamos recaudando para la lápida. Si había documentación al respecto, un formulario de pedido, un recibo de una empresa de monumentos. Podría estar allí. Mi madre guardaba todo y no organizaba nada, y me lo había endosado a mí como me endosaba todo. Me arrodillé lentamente y empecé a revisarlo. Viejos extractos bancarios, tarjetas de garantía de electrodomésticos que ya no poseía. Una caja de zapatos de recibos unidos con una goma elástica. Revisé la caja de zapatos, un recibo a la vez. Recibos de supermercado, una factura del veterinario. Y luego un trozo de papel que no pertenecía a los demás.
Emerald Sands Resort, una confirmación de depósito, un pago para la reserva. Miré la cantidad, luego miré la fecha. El depósito se había pagado la misma semana que le envié a mi madre el dinero para la lápida de mi abuela. Me senté en el suelo de esa habitación de invitados con 2 trozos de papel en mis manos. Y me obligué a hacer la aritmética en voz alta, en silencio, sola. Porque necesitaba oírlo para creerlo. Había dado $1,200 para la lápida de opal. No había lápida. Había una tarjeta de hojalata curvándose fuera de la hierba. Y había un depósito de resort por aproximadamente esa cantidad, pagado la misma semana. En una caja de zapatos en mi propia casa. El dinero destinado a la lápida de mi abuela había ayudado a pagar su casa de playa. La única persona que alguna vez me había elegido, el único amor incondicional que me habían dado. Habían usado su lugar de descanso, su lápida sin comprar. Para financiar el viaje del que me habían borrado. Y luego me hicieron pagar una segunda vez con 3 días de mi espalda arruinada. No lloré sentada allí. Había pasado más allá del llanto a algo más silencioso y más frío. Puse los 2 recibos uno al lado del otro en la mesa de la cocina, la reserva y el depósito. Y simplemente los miré. Y mi teléfono vibró. Era Gwen, mi compañera de trabajo de Cedar Ridge, lo más parecido que tenía a una amiga de verdad. Su texto se quedó allí brillando. Oye, esto es aleatorio, pero ¿no son tu mamá y Shelby en las fotos de Destin de Loretta? Lo abrí y toqué las fotos que había enviado junto con él. Loretta Pike es una mujer de nuestra iglesia. Gran personalidad, cámara de teléfono más grande, del tipo que publica todo. Y esa semana, Loretta había estado en el Emerald Sands Resort en Destin, Florida. El mismo resort. Los mismos días. Había publicado un álbum completo, público para que cualquiera lo viera. Y allí, en el fondo de una de sus fotos junto a la piscina, estaban mi madre y mi hermana. Sandra con un sombrero para el sol y una bebida en la mano. Shelby estirada en un flotador, riéndose de algo. Agua azul, luz solar intensa, un bar en la piscina. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida en Emerald Sands. Viaje de chicas. Comprobé la fecha de la publicación. Se había subido la mañana después de que mi madre me enviara la palabra emergencia. Mientras yo estaba en mi suelo con 3 niños que no podía levantar. Mi madre estaba con un sombrero para el sol junto a una piscina. Lo suficientemente cerca de la cámara de una extraña como para terminar en el fondo del feed de todo el pueblo. Pero las fotos no fueron lo peor. Lo peor, lo descubrí, porque Gwen me envió una cosa más. Además, escribió, sin ofender, ¿pero por qué está tu mamá en la cadena de oración? Nuestra iglesia tiene una cadena de oración. Es una lista de texto y un árbol telefónico, y está destinado a cosas reales. El cáncer de alguien, un accidente de coche, un trabajo perdido. Cuando tu nombre entra en la cadena de oración, 40 personas comienzan a orar por ti y a traerte guisos. Mi madre había puesto a nuestra familia en ella. El mensaje había salido de Darlene Fass, quien dirige la cadena. Y decía que nuestra familia estaba pasando por una emergencia urgente fuera de la ciudad y pedía a todos que por favor mantuvieran a la familia Lewis en sus oraciones. Se había enviado la misma mañana que se fueron a la playa. Le habían pedido a toda una congregación que orara por una mentira. Habían reservado ese fin de semana en la primavera. Lo pagaron con el dinero de la lápida de mi abuela. Y luego lo disfrazaron de tragedia para que la iglesia se preocupara por ellas mientras bebían junto a una piscina. Mi teléfono sonó en mi mano. Darlene. Lo dejé sonar una vez, luego respondí. Jody, cariño, ¿está bien tu familia? Su voz era cálida y preocupada. Todos hemos estado orando. Llevaremos comida a la iglesia el domingo para cuando tu mamá regrese. Ven tú también. ¿De acuerdo? Domingo. Mi madre y mi hermana volvían a casa el domingo. Directamente a un salón social lleno de personas que habían pasado la semana orando por su emergencia y cocinando para su regreso seguro.
Guisos alineados en la larga mesa, tarjetas firmadas. Toda la iglesia lista para abrazar a dos mujeres que habían estado bebiendo cócteles helados en Destin. Y aquí está lo que quiero que entiendas sobre mi decisión, porque no fue venganza. Me senté con todo extendido frente a mí. La reserva para 3, la nota del médico que decía 10 libras. El depósito pagado con el dinero de la lápida de opal, las fotos, la cadena de oración. No iba a esa iglesia a pelear con nadie. No iba a gritar. Iba porque estaba harta. Harta de ser el par de manos de repuesto de la familia, y harta, sobre todo, de dejar que todo el pueblo orara por una mentira mientras yo me sentaba en casa y mantenía la boca cerrada para proteger a las personas que me habían utilizado. No iba allí a pelear. Iba allí para dejar de mentir por ellas. Cogí las páginas de la mesa de mi cocina y las doblé, con cuidado, y las puse en mi bolso. 4 de ellas. Y el domingo por la mañana, me vestí, lentamente, una manga a la vez, y conduje a la iglesia. Antes de que veas lo que sucedió cuando entraron de nuevo en esa iglesia. Comenta la familia ayuda. Si tu familia alguna vez te ha convertido en el villano solo por decir la verdad. El salón social de nuestra iglesia es una gran sala de linóleo en la parte de atrás. Mesas plegables y sillas de metal, una urna de café en la esquina. Para cuando llegué allí el domingo, estaba lleno. 40 personas, fácilmente. Darlene se había superado a sí misma. La larga mesa en el medio estaba cubierta de comida, fuentes de guisos, un jamón, té dulce. Un pastel de hoja. Una tarjeta estaba apoyada en el medio, lo suficientemente grande para que todos firmaran. Y podía leerla desde la puerta. Estamos orando por ustedes, familia Luis. Cody también estaba allí. En la parte de atrás con Harper y Cooper y Piper impecables con sus ropas de domingo. Me dio un pequeño asentimiento. Había supuesto, igual que yo, que el domingo era el día. Luego la puerta se abrió y mi madre y mi hermana entraron. Estaban bronceadas. Eso fue lo primero que todos vieron. 3 días de sol del Golfo en sus caras y hombros, relajadas y descansadas. Mi madre llevaba una bandeja de frutas que había comprado en el camino a casa. Como una mujer que llega a una comida compartida. Entraron en esa sala esperando simpatía, y la sala se quedó en silencio. No de repente. Se extendió desde la puerta a medida que la gente levantaba la vista, se miraba y se quedaba quieta. Porque muchas de esas 40 personas seguían a Loretta Pike en línea. Muchas de ellas ya habían visto el sombrero para el sol y el flotador y el viaje de chicas. Los guisos ya se estaban enfriando en la mesa y la historia detrás de ellos ya se había desmoronado. Y mi madre entró en medio de todo sosteniendo piña cortada. Lo sintió. La vi sentirlo. La sonrisa en su rostro vaciló y luego hizo lo que siempre hace cuando siente que el suelo se mueve. Pasó a la ofensiva y vino hacia mí. Bueno, dijo lo suficientemente alto para la sala, sus ojos fijos en mí a través de las mesas. Ahí está ella. Todas las cabezas se giraron. ¿Quieres explicarte, Jody? Dejó la bandeja de frutas con fuerza. Llamaste a Cody a nuestras espaldas. Le entregaste a mis nietos a ese hombre y tienes a todo él. Pueblo susurrando. ¿Sabes lo que le has hecho a esta familia? Selby estaba justo detrás de ella. Y como si fuera una señal, los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. Se presionó un nudillo bajo un ojo y dejó escapar un pequeño sonido herido y un par de las mujeres mayores cerca de ella hicieron ruidos de simpatía. Tuvimos una emergencia, continuó mi madre, y en lugar de ayudar, mi propia hija fue y nos traicionó y ventiló nuestros asuntos a extraños. Creo que le debes una disculpa a esta familia. Aquí mismo. Ahí estaba. Frente a 40 personas y una mesa de guisos, estaba exigiendo que me levantara y dijera que lo sentía. Que fuera la villana. En voz alta. Para que la historia pudiera volver a la forma en que ella la había escrito. La sala esperó.
Me miraron esperando que me rindiera porque rendirme es lo que había hecho toda mi vida. No levanté la voz. Quiero que sepas eso. Ni una sola vez en todo el día. Simplemente dije en voz baja, ¿qué emergencia, mamá? Ella parpadeó. ¿Qué? Sigues diciendo emergencia. Me gustaría que les dijeras a todos cuál era. Y esta es la parte que no podría haber planeado si lo hubiera intentado. Resoplido, porque mi sister, que no sabía que las fotos de Loretta ya estaban por todo el pueblo. Que pensaba que esto todavía era una pelea que podía ganar llorando, saltó para defenderse. Oh, no actúes como si fuera un crimen, espetó Shelby, limpiándose la cara. Su voz volviéndose dura. Reservamos ese fin de semana hace meses. Lo pagamos. No íbamos a desperdiciarlo sentadas haciendo de niñeras. La palabra aterrizó en esa sala como un plato caído. ¿Niñeras? Alguien realmente jadeó. Cerca de la ventana, vi a Loretta Pike poner silenciosamente su teléfono boca abajo sobre la mesa. Como si de repente no quisiera que nadie pensara que ella había comenzado esto. El rostro de mi madre se puso gris. Se volvió hacia mi hermana con una mirada que nunca le había visto dar a su hija favorita. Pero ya estaba dicho. Todos en ese salón acababan de escuchar la emergencia descrita por una de las dos mujeres a las que les sucedió como un viaje que no querían desperdiciar. El pastor Hallis, que es un hombre amable y había estado muy quieto junto a la urna de café. Se aclaró la garganta. Sandra, dijo con cuidado, Loretta compartió algunas fotos esta semana de Destin. Casi lo dijo como si le estuviera dando una salida. ¿Hubo algún error? No hubo ningún error, y todos lo sabían ahora. Pero no iba a dejar que descansara en un rumor y una foto. Había traído más que eso. Abrí mi bolso. No di un discurso. He soportado suficientes discursos de mi madre para toda una vida. Y no iba a convertirme en ella para vencerla. Simplemente saqué las páginas, una por una. Y las puse sobre la mesa de la iglesia entre el jamón y el té dulce. Donde la gente pudiera ver. Esta es la reserva, dije, dejando la primera. Emerald Sands, en Destin. Reservado en primavera para 3 noches esta semana. Los días exactos en que estaba cuidando a los niños. Dejé la segunda página. Está reservado para 3 huéspedes. Mi nombre está en ella. Se suponía que yo iba a ir. Miré a mi madre. Luego, en primavera, me dijeron que el viaje se canceló. El dinero estaba ajustado. Eso es lo que me dijiste. Nadie dijo nada. Así que dejé la tercera página. Este es el mensaje que Darlene envió en la cadena de oración. Pidiéndoles a todos ustedes que oraran por la emergencia de nuestra familia. Toqué la esquina. Miren la hora. Se envió la misma mañana que estas dos se fueron a la playa. Darlene se tapó la boca con la mano. Luego saqué la última página. Y esta, la dejé más suavemente que las demás, porque era la que todavía me dolía sostener. Y esto, dije, es un depósito para ese resort. Pagado la misma semana que le envié a mamá $1,200 para la lápida de la abuela Opal. Miré a mi madre. Y por primera vez en toda mi vida, la vi sin tener nada que decir. Todavía no hay lápida, le dije. Mi voz se mantuvo estable. Opal todavía tiene una tarjeta de hojalata en el suelo del cementerio. Gastaste su lápida en una casa de playa. Hice una pausa. No tuviste una emergencia, mamá. Tuviste una reserva. La sala no estalló. No fue ese tipo de momento. Fue al revés. Se hizo muy silencioso. Y en ese silencio, 40 personas entendieron lentamente exactamente por lo que se les había pedido que oraran y cocinaran. Algunos de ellos dejaron sus platos de papel. Alguien cerca de la parte de atrás dijo en voz baja, «Señor, ten piedad». Mi madre se quedó allí, bronceada y quemada por el sol.
Y Shelby había dejado de llorar porque las lágrimas no iban a arreglar esto. E incluso ella podía verlo. Mi madre recurrió a lo último que tenía. Jody, dijo, y su voz había cambiado, se había vuelto más suave, más herida. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? ¿En la iglesia? Y me di cuenta de que todavía no lo entendía. Pensaba que el crimen en la sala era que yo había mostrado los papeles, no la playa. No la cadena de oración, no el lugar de descanso de mi abuela, sino yo diciendo la verdad. Recogí mis páginas de la mesa, sin prisa, y las guardé en mi bolso. Yo no te hice esto, dije. Tú lo hiciste. Simplemente dejé de encubrirlo. Miré alrededor de ese salón una vez, a Darlene, que parecía enferma, al pastor Hallis. A los vecinos y las señoras de la iglesia, a Cody en la parte de atrás con sus 3 hijos. Y a Piper, mi Piper. Que me saludó con la mano porque no entendía nada y solo sabía que su tía estaba allí. Estoy harta de ser el par de manos de repuesto de esta familia, dije. No solo le estaba hablando a mi madre. No dejes nada más en mi porche. Luego me di la vuelta y salí. Gus Harley, mi vecino, había venido a la iglesia esa mañana, y estaba de pie junto a la puerta. No es un hablador. Simplemente me abrió la pesada puerta y la sostuvo. Y la luz del domingo entró a raudales sobre toda esa comida intacta. Detrás de mí, oí a mi madre empezar a seguirme, todavía diciendo mi nombre. Y oí algo más. Oí que gran parte de la sala no la siguió. La puerta se cerró detrás de mí. Y por primera vez en 34 años. Salí de una habitación por mí misma y dejé que ellos resolvieran el desorden que habían creado sin mí. La verdad no puso a todo el pueblo en contra de mi madre de la noche a la mañana. Y quiero ser honesta al respecto porque no es así como funciona en un lugar real donde la gente se conoce desde hace 40 años. Mi madre y mi hermana se subieron al coche y empezaron a contar su propia versión antes incluso de haber salido del aparcamiento. Para el lunes ya estaba circulando. Jody estaba amargada. Jody estaba celosa de Shelby. Siempre lo había estado. Jody se había llevado a los niños y se los había entregado a un hombre que no los merecía. Algunas personas lo creyeron. Mi tía Cheryl me llamó esa semana. Y no hizo una sola pregunta sobre la lápida o la cadena de oración. Simplemente dijo, una verdadera hija no habría avergonzado a su madre en la iglesia. Me dejaron fuera de la lista de acción de gracias ese año. Nadie me lo dijo a la cara. Simplemente nunca recibí el mensaje sobre qué llevar. Y lo entendí. Así que, no. La verdad no me entregó una victoria con un lazo. Establecer un límite me costó gente. Se supone que debe ser así. Si no te cuesta nada, no es un límite. Es solo un comentario. Pero algunas cosas sí cambiaron. Y fueron las cosas que importaban. Cody tiene a sus hijos ahora, regularmente. Eso resultó ser el milagro silencioso debajo de todo. Una vez que todo el pueblo vio la verdad. Mi hermana no pudo seguir inventando razones por las que los niños estaban demasiado enfermos o demasiado ocupados para ver a su padre. Porque todos ya sabían lo que eso valía. Cody no tuvo que luchar contra ella. Solo tuvo que seguir apareciendo abiertamente. Y ella no podía permitirse que la pillaran bloqueándolo de nuevo. Un par de semanas después de lo de la iglesia, me envió un mensaje. No sobre el drama, solo, los niños no paran de preguntar cuándo pueden ver a la tía Jody. Envió una foto con él. Los 3 amontonados en su sofá. Harper a media risa. Cooper haciendo una mueca. Piper dormida contra el brazo de su hermana. A salvo. En casa con su padre. Unos días después. Apareció un sobre en mi buzón con mi nombre mal escrito en el frente con un marcador morado. Resoplido, dentro había un dibujo. 3 figuras de palo y una más alta, todas cogidas de la mano bajo un sol amarillo. Y en la parte superior, con la cuidadosa letra de Harper y Jody. Piper había garabateado su parte.
Una niña de 3 años me dio más libremente de lo que mi madre me había dado en 34 años. Mi madre lo intentó una vez más. Llegó aproximadamente un mes después, como siempre lo hacía. Envuelto en algo que sonaba a necesidad. Un mensaje de texto. Tarde una noche. Le dolía la espalda, dijo. No podía ir a la tienda. No sabía a quién más pedirle. Un año antes, habría estado en el coche antes de terminar de leerlo. Esa era toda la maquinaria, ahí mismo. Ella, resoplido, sufre, yo vengo corriendo. Y correr se llama amor. Lo leí 2 veces. Y luego le respondí la verdad. Amablemente. Porque no estoy interesada en volverme cruel solo porque finalmente dejé de ser útil. Espero que te mejores, mamá. No voy a arreglarlo. Luego puse mi teléfono boca abajo en la mesa de mi cocina. La misma mesa donde había dispuesto esas 4 páginas. Y me preparé una taza de café, y mis manos estaban firmes. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi madre y no me sentí culpable. Simplemente me sentí tranquila. Compré la lápida de mi abuela yo misma. No le pedí a nadie que contribuyera. No comencé un fondo. Llamé a una empresa de monumentos a 2 pueblos de distancia, y elegí granito gris. Y lo pagué de mi propia cuenta. La misma cantidad que le había entregado a mi madre una temporada antes por exactamente lo mismo. Tardó unas semanas en ser cortada y colocada. El día que la instalaron, conduje hasta el Winslow Memorial y me senté en la hierba junto a ella. Habían sacado la pequeña tarjeta de hojalata del suelo, y donde había estado. Ahora había piedra sólida. Su nombre tallado lo suficientemente profundo como para que el tiempo nunca lo desvanezca. Opal Louise. Hecho para durar. Siempre preguntaba si estaba bien. Le dije en voz alta. De la manera en que hablas con las personas que ya no pueden oír pero que nunca dejan de importar. Estoy llegando allí. Realmente creo que estoy llegando allí. Mi vida se hizo más pequeña después de eso, y mejor. Gus apareció un sábado con una caja de herramientas y arregló el escalón del porche que había estado cediendo desde la primavera. No se lo había pedido. Cuando intenté pagarle, me hizo un gesto con la mano como si lo hubiera insultado. Solo estoy arreglando tu escalón, Jody, dijo. No, no necesito nada por ello. Y esa fue toda la conversación. Un hombre hizo algo amable y no quiso nada a cambio. Y me sorprendió lo extraño que todavía se sentía. Wendell trabajo comenzó a pasar. Traía sopa y se quejaba de nuestro supervisor y se quedaba hasta muy tarde, y era maravilloso. Cody trae a los niños cuando se puede, en mis días buenos. Cuando mi espalda puede soportar a 3 de ellos trepando por el sofá. Nadie que viene a mi casa ahora viene a recoger algo. Simplemente vienen. Hubo un sábado ese otoño al que sigo volviendo. El tiempo finalmente había cambiado. Esa primera mañana realmente fresca después de un largo verano de Georgia. Y mi espalda estaba teniendo uno de sus días buenos. Lo suficientemente suelta como para poder bajarme al suelo y levantarme de nuevo sin planificarlo como una misión. Cody dejó a los 3 después del almuerzo. Tenía algo que hacer en el pueblo y preguntó si un par de horas era demasiado. Y le dije que se tomara su tiempo. Por un rato, la casa de mi abuela volvió a ser ruidosa. El tipo bueno de ruido. Cooper había descubierto que el escalón del porche que Gus arregló ya no crujía. Y había convertido eso en el trabajo de toda una tarde, saltando de él, aterrizando en las hojas. Volviendo a subir, haciéndolo de nuevo, tal vez 400 veces. Piper quería colorear. Así que saqué la lata de café de crayones que había comenzado a guardar en el armario solo para ellos. Y extendimos papel por toda la mesa de la cocina. Y me senté allí, y observé a Harper trabajar. Esa es la única palabra para lo que estaba haciendo. No estaba coloreando de la manera en que Piper lo hacía. Arrastrando un crayón por la página por la pura alegría del color que salía. Tenía 8 años, y en algún momento del camino,
Se había convertido en la gerente de la habitación. Tapaba los marcadores de Piper antes de que pudieran secarse. Deslizaba el vaso de jugo de Cooper lejos del borde de la mesa sin siquiera mirarlo. Cuando Piper se estiró para alcanzar un crayón que estaba fuera de su alcance. Harper lo tenía en la mano y se lo pasó antes de que yo pudiera siquiera inclinarme hacia adelante. Yo me encargo de ella, dijo Harper, cuando me vio empezar a levantarme. Yo me encargo de ella. Me volví a sentar, y todo en mi pecho se quedó muy quieto, porque conocía esa frase. Yo había dicho esa frase. La había estado diciendo toda mi vida. Yo me encargo de ella. Yo me encargo. No te levantes. No te preocupes por mí. Yo me encargo. Miré a esta niña pequeña. Rápida y cuidadosa y ya desgastada por los bordes de una manera que ninguna niña de 8 años debería estar. Y fue como mirar directamente a una vieja fotografía. Hay una foto mía exactamente a su edad sosteniendo a Shelby el día que la trajeron a casa del hospital. Mi madre la enmarcó. Durante 30 años pensé que mostraba la buena hermana mayor que era. Sentada en esa mesa, viendo a Harper tapar los marcadores de su hermana pequeña. Finalmente entendí lo que esa foto realmente mostraba. Mostraba la tarde en que alguien me entregó un trabajo y me dijo que eso era lo que yo era. Harper estaba en el mismo lugar en el que yo había estado toda mi vida. Y la peor parte era que nadie la había puesto allí a propósito. No es así como sucede. La niña capaz es elogiada por ser capaz. Y el elogio se siente como amor. Así que, busca más de él. Y sigue buscando. Y un día, es una mujer adulta en el suelo de su sala de estar con una espalda destrozada. Todavía diciendo, yo me encargo, a personas que nunca se detuvieron a preguntar si lo hacía. Luego Piper volcó todo su vaso de agua sobre la mesa. Antes de que hubiera terminado de extenderse hacia los crayones, Harper ya estaba de pie. Ya agarrando las toallas de papel, ya diciendo, está bien. Yo lo limpio. Está bien. Rápido y en voz baja, como si el derrame fuera de alguna manera su culpa. Como si un desorden en la habitación fuera algo que no había logrado evitar. Puse mi mano en su brazo. Oye. Siéntate, Karine. De esta me encargo yo. Me miró como si hubiera hablado otro idioma. Pero tu espalda. Mi espalda está bien hoy. E incluso si no lo estuviera, esto no es tuyo para arreglarlo. Limpié el agua yo misma, lentamente, y me aseguré de que me viera hacerlo todo. Que se vuelque un vaso de agua no es culpa de nadie, Harper. Es solo un sábado. Eso es todo. Se volvió a sentar, pero siguió mirándome. De la manera en que miras a una persona cuando las reglas han cambiado y aún no estás seguro de sí. Creer en las nuevas. Coloreamos un rato más. Y luego Harper. Con la voz pequeña y cuidadosa de una niña que prueba si es seguro decir algo en voz alta. Me dijo algo que nunca he podido olvidar. No se lo dije a papá, dijo, con los ojos en su papel. Cuando fuimos a la playa, mami dijo que no se lo dijera. Así que no lo hice. Incluso cuando llamó esa vez. Presionó el crayón con más fuerza contra la página. ¿Estuvo mal? ¿Que no se lo dijera? Y ahí estaba. 2 meses de instrucciones de mi hermana viviendo dentro de una niña de 8 años. Convertidas en una pequeña cosa pesada que había estado cargando por su cuenta. Preguntándose si eso la convertía en una mala persona. Dejé mi crayón. Giré toda mi silla para mirarla. No, dije. Necesito que me escuches, Harper. No hiciste ni una sola cosa mal. ¿Ni una? Eras una niña. Y un adulto te dijo que guardaras un secreto. Y ese nunca se suponía que fuera un peso que tú cargaras. Eso pertenecía a los adultos, nunca a ti. Ella asintió, lentamente. Sus ojos se habían puesto brillantes. Guardar secretos para los adultos no es tu trabajo, le dije. Limpiar cada derrame no es tu trabajo.
Cuidar de todos en la habitación no es tu trabajo. Tienes 8 años. Tu único trabajo en esta tierra ahora mismo es tener 8 años. Pero alguien tiene que ayudar, dijo, y señor. Casi me quitó el aliento porque era lo más verdadero que creía a su edad y la mentira más grande que me había tragado. Y ambas cosas estaban dentro de una pequeña frase en la cocina de mi abuela. Ayudar es algo bueno, dije, con delicadeza. Ayudar a alguien porque quieres, porque lo amas. Esa es una de las mejores cosas que hay. Nunca te diré que dejes de preocuparte por la gente. Pero ayudar porque tienes miedo de que dejen de amarte si no lo haces, eso no es cariño. ¿Cariño? Eso es solo tener miedo. Y nunca tienes que tener miedo de eso aquí. No conmigo. Te voy a querer ya sea que limpies esa agua o la dejes ahí toda la noche. No te cuesta nada conmigo. Nunca lo hará. No sé cuánto de eso caló ese día. Tiene 8 años. Algo de ello simplemente se quedará en ella como una semilla y significará algo para ella a los 20. De la misma manera que la mitad de las cosas que Opal me dijo no florecieron hasta años después de que se fue. Pero dejó su crayón. Se inclinó y apoyó la cabeza contra mi brazo por un segundo. Todo su peso. Y luego se levantó y corrió afuera para saltar del escalón del porche con Cooper. Solo para ser una niña. Y la dejé ir. No la llamé para que me ayudara con una sola cosa. Pensé en mi madre entonces. Y por primera vez no fue con ira. Alguien probablemente le había hecho lo mismo a ella una vez. Le entregó un papel antes de que tuviera la edad suficiente para rechazarlo. Lo llamó amor y la dejó cargarlo hasta que cargarlo fue lo único que supo hacer. Quizás así es como siempre viaja. Silenciosamente de un par de manos a las siguientes. Un trabajo disfrazado de personalidad. Transmitido a través de una familia como un juego de platos que nadie recuerda haber elegido. Y solo se detiene cuando una persona finalmente lo deja y se niega a ponerlo de nuevo en los brazos de un niño. Así que me senté en esa mesa y observé a Harper tener 8 años en el patio de mi abuela. Y me hice una promesa tan clara y dura como cualquiera que haya hecho. A esta no. Cueste lo que me cueste, tarde lo que tarde. A esta no. Porque esa era la cosa que realmente podía darle. La única herencia que valía la pena transmitir. No un viaje a la playa. No dinero en un sobre. Solo la frase que nadie pensó en decirme. La que Opal había intentado entregarme demasiado tarde. No tienes que ganártelo. Nunca ibas a tener que ganártelo. Eso era para lo que no tenía una palabra esa noche en el suelo. No era que mi familia no me quisiera, es que solo venían cuando necesitaban algo. Y yo había pasado toda mi vida llamando a eso amor porque era la única versión que me habían ofrecido. Durante 34 años, pensé que ser necesitada era lo mismo que ser amada. No lo es. Ser necesitada es un trabajo. Ser amada es que alguien te pregunte si estás bien cuando no hay nada para ellos en ello. Mi espalda está mejor ahora, en su mayor parte. Volví a trabajar en Cedar, y todavía levanto a los padres de otras personas. Todavía sostengo una mano a las 2:00 de la mañana, porque esa parte nunca fue el problema. El problema era volver a casa con personas que me veían de la misma manera que un turno ve a una asistente de enfermería. Alguien para hacer el levantamiento. Ya no vivo allí, en ese sentimiento. Dejé esa cosa. Si alguna vez has tenido que dejar de ser el par de manos de repuesto de tu familia. Quiero que sepas que no eres el único, y no eres el villano por ello. Cuéntame en los comentarios sobre el límite que finalmente estableciste y el momento en que te elegiste a ti mismo. Leo cada uno de ellos. En estos días, cuando voy a ver a Opal, no tengo prisa. Me siento en la hierba junto a esa piedra gris con su nombre. Y la luz de la tarde desciende cálida a través de los robles. Y por primera vez en mi vida, no estoy esperando que nadie me pregunte si estoy bien. Ya sé que lo estoy. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y
Educativos.